en una ciudad satélite de Orizaba. A Mendoza necesitamos pues fortalecerla porque en Mendoza confluyen los municipios de Soledad Sopa, de Aculcingo, de Aquila, de Nogales, Ulopan, Maltrata. Entonces Mendoza es un punto focal, aparte de que hablamos de que es la entrada al sureste mexicano. Mi gobierno va a buscar que esta infraestructura aumente, que tengamos más dependencias estatales y federales para que Mendoza crezca. Perdimos también un banco, había un HCBC y cerró y se fue. O sea, el presidente municipal debe de ver cómo su municipio va a crecer, y esa es mi función como futuro presidente municipal de Camarines y Mendoza. Nos enfocamos entonces en este sentido a la seguridad, a crear infraestructura y el proyecto de vialidad. Estaba un proyecto aprobado en el 2023, lo había aprobado el gobierno federal, después lo sacaron de la aprobación, que era la creación del periférico. El periférico nace en Mendoza y termina en Córdoba. Entonces, en mi gobierno estaríamos buscando como gobierno federal que este programa, este proyecto regrese y se pueda hablar de este libramiento vial desde Mendoza hasta Córdoba, que es algo bien importante. Es un proyecto que viene la gobernadora, el libramiento en teoría, ¿no? Ajá. Y a lo mejor termina hasta Ciudad Mendoza. Pero ya estaba autorizado en el 2023, pero lo cancelaron. Yo creo que por la pandemia y toda esa situación, cancelaron el proyecto. Entonces, yo como presidente municipal voy a impulsar que este proyecto se retome, porque esto va a permitir el crecimiento de toda la zona metropolitana de las grandes montañas. Entonces, esto sería en cuanto a infraestructura, a los servicios, a la seguridad, y tenemos unos problemas básicos en Mendoza que tienen que ver con el agua. El agua potable en Mendoza está en crisis, y está en crisis porque el cárcamo que alimenta a Mendoza ya no es suficiente. El agua que le llega del Rincón de las Doncellas ha disminuido, el cárcamo debe tener como 1 metro de altura. Entonces, esta agua la bombean a Mendoza solamente en 4 horas, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Todo el resto no hay agua, salvo el agua que puede llegar por gravedad. Para ello se estableció el proyecto de las 3 villas, pero el proyecto de las 3 villas no lo han echado a funcionar. Mi función como presidente municipal es ir con el gobierno del estado, con la gobernadora, que yo creo que está en la mejor disposición para apoyar al municipio, y vamos a ver para que el proyecto de las 3 villas se eche a andar en Mendoza, porque ya el agua ya no le llega a los habitantes, ya el agua no sube a un primer piso o un segundo piso menos. ¿Por qué? Porque el nivel del agua ya no tiene la presión suficiente para que pueda subir. Entonces, en este sentido, es lo que estamos considerando. Y otro punto es manejar, vamos a establecer la planta de separación de residuos sólidos urbanos. No hay una planta de residuos sólidos urbanos en Mendoza, o sea, todo es basura, todo lo que llega lo ponen en las esquinas, se lo llevan y se va al basurero. Vamos a pedirle a la gobernadora que se cree esta planta de separación de residuos sólidos urbanos en Mendoza y el basurero sea municipal, para que esto nos permita a nosotros controlar este proceso de los residuos y sirva también una forma de ingreso para Ciudad Mendoza. De esta manera, entonces, estamos hablando de que vamos a fortalecer la infraestructura en Mendoza y la seguridad pública, pero Mendoza tiene características especiales porque tiene prácticamente 3 congregaciones. Tiene lo que es la Cuesta, que es en el cerro, Necostla, que está atrás del cerro, y una extensión que tiene Mendoza delante de Bozarco, que se llama el Ejido La Cuesta. Y estas 3 zonas, pertenecientes a Mendoza, tienen también severos problemas de infraestructura. Necostla, con más de 6,000 habitantes, no tiene agua. O sea, es un problema serio. Imagínate una comunidad, una congregación con 6,000 habitantes y carece de agua. Entonces, uno de los compromisos que yo adquiero como candidato y después como presidente municipal es que le vamos a dotar de agua a Necostla. Y también es importante en esta infraestructura reparar la carretera que va de Necostla hacia Soledad Sopa, que es en la sierra, pero que el tramo de Tesmola a Necostla está desbaratado. Y bueno, pues aquí tenemos que entrarle para reparar este proceso, y esto es la conexión hacia la sierra, porque la sierra también es importante.
En este mismo sentido, Mendoza tiene un problema, porque, aclaro, porque por ahí me ha criticado, de que dije de la población indígena. O sea, la población de Necosta y La Cuesta es población indígena. ¿Y por qué es indígena? Y no es una manera discriminatoria de tratar a los habitantes y hermanos de estas congregaciones, porque a nivel de gobierno federal hay un presupuesto para pueblos y comunidades de población indígena, y Mendoza tiene el problema de que Mendoza es urbana, y entonces, como es urbana y es mestiza, no te dan el presupuesto para las comunidades indígenas. Por lo tanto, como presidente municipal, voy a ver para la recategorización de Mendoza y se puedan considerar como población indígena a Necosta y a La Cuesta. Y aclaro que el concepto indígena es el adecuado porque eso está establecido en el gobierno federal. Hasta es un beneficio. Es un beneficio porque entonces te llega un presupuesto, ¿no? Y el presupuesto es para ellos. ¿Qué ha sucedido? Que quieren solicitar el presupuesto y no se los dan. O tienen el problema de Sembrando Vida, que también por determinadas condiciones de la población tampoco les llega Sembrando Vida. Entonces son situaciones que tenemos que considerar como ayuntamiento para impulsar a Mendoza. Hay que impulsar el crecimiento urbano y el crecimiento indígena, porque esto nos va a permitir tener recursos y salir adelante. Y algo bien importante que vamos a hacer es que Mendoza tiene que convertirse económicamente en autosuficiente. El gobierno municipal necesita recursos, no son únicamente los que te llegan con el presupuesto, sino que tenemos que generar nuestros propios recursos para que Mendoza pueda ser autosuficiente. Así como está Orizaba, ¿no? Orizaba es autosuficiente y Mendoza debe ser autosuficiente, pero necesitamos que el gobierno estatal y federal volteen a ver Ciudad Mendoza, se restablezcan las instituciones. No es posible, por ejemplo, que exista, que te gusta para 100,000 habitantes, un solo módulo de licencias y esté en Orizaba y tengas que venir a formar desde la 1 de la mañana para tener una licencia. Entonces en Mendoza vamos a establecer un módulo de licencias. Mendoza tiene que ser una ciudad independiente, una ciudad en crecimiento con un gobierno progresista. Pasamos entonces al segundo eje. Gracias, candidato. Pasamos entonces al segundo eje, que tiene que ver con el desarrollo económico, la promoción turística y el apoyo al empresario local. En ese sentido, la pregunta concreta sería: ¿qué estrategias implementará su administración para promover a Camerino Z Mendoza como un destino turístico a nivel nacional o internacional? ¿Y cómo plantea generar un entorno favorable para incentivar la inversión local y foránea en este municipio? Tenemos 3 líneas bien definidas para generar empleo. Mendoza necesita empleo, al igual que todo el corredor de la zona metropolitana. ¿Qué vamos a hacer en Camerino Z Mendoza para fomentar el empleo? Un primer punto es que el ayuntamiento va a ser el impulsor del empleo. ¿Cómo lo vamos a impulsar? Un primer momento que ya lo hablamos con Fernando del Valle, que es sobrino de don Antonio del Valle, los dueños de lo que era la fábrica de Cipsa, se solicitó que se vuelva a traer una industria. Mendoza tiene necesidad de tener industrias, pero además de la parte plana de Mendoza, que ya no hay lugar salvo la fábrica, tenemos el Ejido La Cuesta. En el Ejido La Cuesta se puede impulsar industrias y esto nos permitiría tener un crecimiento económico. ¿Cuál es la ventaja del Ejido? Que ahí está naciendo el Río Blanco. Ahí tienes el Río Blanco y esto tiene agua y te origina este mundo de posibilidades con lo que puedes cambiar. Y esto pues nos va a llevar a que Mendoza pueda volver a contar con una industria. Nosotros recordamos mucho, no sé si les tocó, están más chavos que yo, pero por ejemplo, en Mendoza oías el silbato, Sí, pero silbaban Nogales, se oía a lo lejos el silbato de Río Blanco, y a las 6:30 silbaba la Santa Rosa, la Cipsa, y cuarto para las 7 volvías a silbar, y después volvía a silbar a las 3 de la tarde. O sea, nosotros nos formamos en este mundo obrero, y que te deja un grato recuerdo que ya las generaciones actuales no lo tienen. Entonces, yo creo que es importante que Mendoza vuelva a ser una ciudad industrial. Mendoza tenía un lema que decía que era una ciudad abierta a la cultura y a la industria. Lamentablemente, ya no tenemos cultura, ya no tenemos industria. ¿Por qué? Pues
La industria se la llevaron, la cerraron en el 2006 y la cultura en Mendoza ha perdido un gran lanzamiento. Entonces, como parte de mi gobierno, vamos a desarrollar, en primer punto, la industria. El segundo punto, y en el cual yo estoy muy convencido, necesitamos una economía social. Y la economía social, ¿cómo se desarrolla? En México, ¿cómo se desarrolla? Y el mismo gobierno federal y el estatal lo promueve, es con la creación de cooperativas. En Mendoza estaríamos creando cooperativas desde el gobierno municipal para impulsar el empleo. Te pongo un ejemplo, que es un ejemplo que he venido manejando en la campaña. No sé si se acuerdan, hace muchos años había excursiones a Chinahuapan, hace muchos años. Iban porque había unos baños termales. Entonces iba la gente, se metía al baño termal, se bañaba y rejuvenecía 20 años. Ya regresaban a su casa. Ese era el chiste de Chinahuapan. Llegó la economía en esta zona, un proyecto económico diferente, y metieron el proyecto de la esfera. Entonces a las familias y a los grupos sociales establecieron proyectos de cooperativas de esfera. Hoy la gente a Chinahuapan ya no va por los baños termales. Hoy la gente va por las esferas. Entonces el pueblo produce esferas y se venden y se exportan como parte de ese producto. Entonces en Mendoza podemos crear este tipo de cooperativas. Cooperativas que pueden ser de un monoproducto o de diferentes productos para que detone la economía. Y en eso estoy convencido de que lo podemos hacer. Había, por ejemplo, ahora que anduvimos visitando el Ejido La Cuesta, que es una comunidad rural, yo me acuerdo que había vacas. Hoy ya nadie tiene vacas, porque dicen que no conviene tener vacas porque pagan a 6 pesos el litro de leche. La cosa es así. Entonces, o sea, si hiciéramos una cuenca lechera y crearas el hecho de que ahí se produjera la leche y la empacaras, así como las leches comerciales, estaríamos logrando un sistema de producción de leche para venta, y el ayuntamiento sería el gestor para que esto se pueda dar y para que se pueda comercializar el producto. Entonces, yo tengo confianza en las cooperativas. Como presidente municipal voy a trabajar en la economía para que la gente tenga empleo a través de cooperativas. Entonces llevamos dos líneas, la industria y las cooperativas. Y el tercero es el turismo. Necesitamos fomentar el turismo en Camerino Z Mendoza, pero las condiciones en las que está, no creo que quieran ir a ver baches y calles deshechas, ¿no? Entonces hay que crear infraestructura. Sí. Ya hicieron el Paseo del Río, es un proyecto federal que crearon el proyecto del Paseo del Río, y la montaña te da la posibilidad de fomentar el turismo. Hay que crear infraestructura en la montaña. ¿Qué atractivos tiene la montaña? Bueno, pues la misma vegetación, la fauna que ahí vas a convivir con ella, te da otro panorama, otro esquema de la realidad. Tienes en Necostla el sótano del Ítamo. El sótano del Ítamo va mucha gente a hacer rappel, pero no tiene camino, es una brecha para que llegues al sótano. Entonces necesitas crear la infraestructura para que el sótano del Ítamo se convierta en un lugar para que vayan los espeleólogos y puedan practicar el rappel. Pero esto es parte de la infraestructura que tienes que construir. Y ahí mismo en Necostla puedes establecer cabañas para que la gente vaya, se quede a dormir, pero el problema es que le falta agua. Entonces tienes que fomentar, la seguridad, el agua para que pueda funcionar, ¿no? que es importante. Este es el otro proceso en el que tenemos. Y hemos visto que a Nogales le ha ido muy bien con la laguna iluminada. Luego pasas ahí en diciembre y la cola tapa un carril de la autopista porque toda la gente quiere ir a la laguna iluminada. Entonces Mendoza va a tener la Navidad en las montañas. ¿Y qué es la Navidad en las montañas? Vamos a establecer una villa iluminada en la montaña de la Cuesta para que atraigamos turismo. Vamos a competir con lugares. Si ellos tienen su laguna iluminada, nosotros vamos a tener la Navidad en las montañas. Y de esta misma forma, pues iremos viendo qué proyectos se pueden gestionar para que Mendoza pueda crecer. Mi función como presidente municipal es gestionar. Voy a gestionar lo más que se pueda para que Mendoza pueda crecer, y este es un punto importante en el que vamos trabajando para que Mendoza pueda ser
un destino turístico, tenga una economía sana y volvamos a restablecer el crecimiento. Y en base a ello, pues yo creo que esto va a incentivar la inversión local y foránea para que se pueda, hablamos con los del Valle, al crear cooperativa la gente le va a entrar, pero el ayuntamiento va a ser el gestor, el punto de partida para que se pueda establecer todo este proceso de crecimiento. La economía va a ser importante, pero necesitamos en este mismo sentido, para que se pueda ir creciendo, ordenar el comercio. Claro, Mendoza se convirtió en un mercado. Hay más de 30 calles invadidas por el mercado. O sea, no puedes quitar a los comerciantes porque tienen determinadas situaciones, pero sí necesitas ordenar el comercio. Que se ordene. Tardas del esfuerzo obrero hacia el Parque Hidalgo 20 minutos en coche, atravesar ese proceso. ¿Qué hace? Toda la gente se va por donde quiera. Y ya no pasan por el centro, se pueden pasar por otros lados, porque hay un desorden. Ya. Entonces, lo que tiene que ser el comercio y el crecimiento de Mendoza tiene que ser ordenado. Hay muchos vicios. Por ejemplo, el comercio se pone en la calle. Cualquier persona se pone a vender tacos y el taco está en la calle. O sea, no hay una cultura en el sentido de que alquiles un local para que pongas el local de tacos. Claro, entonces mejor lo pones en la calle. Y, o sea, tienes que apoyar al empresario para que ponga su local en un lugar cerrado y puedas liberar calles. Algo curioso en el mercado, algo curioso que se da con el tema del mercado, que si bien es cierto es un punto medular que se tiene que tratar de una manera especial, pero en el padrón del mercado informal, del mercado que está en las calles, un 70% de los vendedores no son del municipio de Camarino Zeta Mendoza, vienen de municipios aledaños a vender allí. Pero sin embargo los vecinos que sí viven allí pues son los afectados. Ojalá dentro de su proyecto de gobierno pues pueda haber ese reordenamiento del comercio para que sea comercio formal, para que los vecinos, quienes realmente pagan su predial en el municipio de Camarino Zeta Mendoza, pues puedan tener su calle libre, y las personas que vienen de fuera, bueno, pues darles un lugar propio para que pudieran, quizá. Claro, pero ahorita que andamos en campaña, le comentaba yo a mi equipo, vimos Mendoza adolece de terrenos, porque está prácticamente todo ocupado, pero vimos un terreno muy bueno. Yo creo que, porque es importante ahí determinar, el mercado de Mendoza viene siendo una central de abastos. O sea, realmente lo que un día me decía, no, es que de Zapata o Orizaba venden, no, nada que ver. Se van a surtir de Zapata, de Cerritos van a surtirse. Mendoza, el mercado de Mendoza está excelente, ¿no? Yo voy a comprar los martes, Entonces, ¿qué necesitamos? Pues apoyar al comercio y hacer ese mercado de Mendoza una central de abastos. Y estábamos viendo el terreno que le señalé ahí a mis compañeros de campaña. Yo creo que si compras el terreno, estableces la central de abastos en Mendoza, le das un boom. O sea, es una prioridad crear una central de abastos en Mendoza, porque el mercado te lo da, y este mercado te jala gente de diferentes lugares. Ningún mercado se puede comparar al comercio que tiene Mendoza. Entonces, a Mendoza hay que impulsar el comercio, apoyarlos para que se dé el boom, y vamos a lograr un crecimiento económico total en Mendoza. Aunado a ello, pues hacen falta espacios deportivos en Mendoza, y traemos el proyecto del Parque Lineal. Existe el canal de la CIPSA. La CIPSA tenía 2 vías para producir electricidad. La local la producía por medio del canal, llegaba, tú conoces lo que son los filtros. Ahí en los filtros era una planta hidroeléctrica. Ese canal pues ya se quedó funcionando, pero no tiene una función ya de producir energía. Y los filtros fueron adquiridos por el ayuntamiento. Cuando se dio todo el problema con los obreros que se metieron a remate, se logró rescatar los filtros para el ayuntamiento de Mendoza. Entonces, son 1 kilómetro 200 metros. Si logramos nosotros, a través de los fondos para tener recursos, estaríamos entubando y pavimentando, no pavimentando
prácticamente, pero sí urbanizando todo este sector donde podríamos poner canchas deportivas, de fútbol de salón, de básquetbol, de voleibol y espacios recreativos para los jóvenes y los niños, y ahí tendríamos un espacio ecológico también para la ciudad. Entonces, es otra de las propuestas que tenemos, y que esto definitivamente te va a generar turismo y te va a generar una calidad de vida mejor para la población. Estas son dentro de las situaciones que estamos manejando. Y si este canal lo logramos entubar y crear el parque lineal, ¿dónde son los filtros? Algo que les toqué hace un rato es el problema de la cultura. La cultura en Mendoza ha decaído porque ya no hay promoción de la cultura para la población. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos a través de la población, a través de los gobiernos federal y estatal, queremos construir el teatro de la ciudad. En los filtros estaría el teatro de la ciudad, y esto va a generar un crecimiento de la cultura en toda la población. Además de volver a establecer lo típico de los pueblos, que era el kiosco con música, ¿no? Que tenía las bandas, que tenías ahí las orquestas, para que la población vuelva a salir, que la población vuelva a confiar en su autoridad, pero además se sienta segura. Si le brindamos a Mendoza 90 policías, una policía certificada, ordenada, calificada y evaluada, y se sienten seguros, y les brindas cultura, crecimiento, empleo, vamos a hacer a Mendoza la mejor ciudad. Pero pues esto requiere que todos nos involucremos en el cambio, no únicamente la autoridad, sino también la población. Y de esa manera, pues, son algunos de los proyectos que tenemos ahí para que Mendoza se pueda promover el turismo y el crecimiento, conjuntamente con más proyectos que van surgiendo y que requieren pues realmente de la participación de la población para que Mendoza tenga una nueva faceta. Bien. En un tercer eje que tenemos el día de hoy, viene leyes y reglamentos. Y la pregunta dice, ¿tendrían la disposición de que Canaco y Coparmex, como representantes del comercio informal y establecido en la región, sean tomados en cuenta por su administración para adaptar y o mejorar el reglamento de comercio en su municipio? Totalmente, les decíamos que queremos que haya Canaco en Mendoza, y debe de haber pues un reglamento actualizado. Hay reglamentos, y estos reglamentos necesitamos adaptarlos, porque Mendoza requiere orden. Dijera por ahí la frase positivista, orden y progreso, ¿no? En este orden y progreso que necesitamos es establecer los reglamentos en diferentes aspectos. Por ejemplo, en Mendoza encuentras jaurías de perros en la calle. ¿Y por qué? Pobres animales, ¿no? Se van reproduciendo y ahí se van creciendo, y los dueños, bien, gracias. Entonces necesitas crear reglamentos que hagan responsable a los dueños de los animales para atenderlos, cuidarlos y no lanzarlos a las calles. Venimos hace rato de una experiencia un poco traumática, de que yo no conocía un albergue de perros en Mendoza. Y tomaron un tramo federal, que es a la orilla del río, y como era lo único que tenían, pues tomaron el tramo federal, que es terreno federal, a la orilla del río, y lo convirtieron en jaulas de perros. Encontramos que hay 100 perros que la muchacha los atiende, tiene su propia fundación, se me olvidó el nombre de la fundación, Nazaret se llama la fundación. Hay gente que le está donando, porque está en Facebook, le dona los bultos de cemento, de alimento, para que puedan alimentar a los perros. Pero, imagínate, 100 perros, y la muchacha se encarga de todo eso, es una gran responsabilidad. Y a eso suma de estos pobres 100 perros, todos los perros que hay en la calle. Entonces necesitamos reglamentos que a la población le hagan ver que que tener una mascota es una responsabilidad, y no pueden después lanzar a las calles las mascotas, sino tenemos que cuidarlas. Y en este caso, imagínate que 100 perros, yo creo que es una responsabilidad compartida, que hay que apoyar a la muchacha, porque eso también genera otro problema. Puedes decir, bueno, sí, ya
están cuidados los perros, pero tú eres vecino, imagínate 100 perros junto a tu casa, Sí. es un problema. Entonces necesitamos reglamentos y ver de qué manera podemos apoyar a la gente emprendedora para cuidar animales, que es un problema real que ahí estamos encontrando. Es un problema. Hay otros problemas que te puedo decir. Mendoza es típica, porque si te mueres, toda tu familia te ve en la calle. Ya la agarraron de que ponen carpas. Tú ves que la gente pone una carpa afuera y ahí es el velatorio. O sea, está tu casa y aparte te ponen a que se vele el cuerpo afuera. Y es una tradición, ¿eh? Entonces vas y si ves una carpa es porque alguien se murió. Pero el problema es que las carpas las dejan 9 días. Entonces, imagínate, 9 días el tráfico cerrado. Ahorita ahí en la zona de los cuartos, en donde está el auditorio que se llama Miguel Alemán, porque eran las canchas de la Ciber, pusieron una carpa y no hay paso en toda la calle 16 de septiembre que está al costado del Esfuerzo Obrero. Entonces, eso es una callecita para todo el tránsito que sale de Mendoza para Orizaba. Y de este lado pusieron una carpa y tienen cerrada esa calle. O sea, solo toda la salida de todo el trafiquerío de Mendoza lo puedes hacer por una callecita, pero además es doble sentido. Entonces se vuelve un cuello de botella que te atora. O sea, esto se tiene que normar. O sea, está bien, o sea, es una tradición que a lo mejor ya está teniendo, pero a lo mejor ya velaron a la persona y al otro día, bueno, pues se puede quitar la carpa. Y a los 9 días la vuelven a montar para que se pueda dar. Pero, o sea, es parte de una cultura que hace falta trabajarla y ver cómo se puede ir desarrollando. Otro problema que encuentras es que la gente deja afuera, cuando construyen, dejan la arena y la grava. Ya están. Y se enojan si la pisas. Hey, es mi grava, es mi arena. Sí, pero es mi calle. Entonces, estas son situaciones que no se han normado. Los autos macetas. Hay mucho automaceta. Y además, llegas ahí al centro de la ciudad y los comercios tienen sus sillas, sus cajones, sus llantas afuera y no te puedes estacionar. Incluso hay un comercio grande, yo te voy a decir de qué presidente municipal es, que lo que no permiten en Orizaba, ahí así lo permiten. Se ponen a descargar en horas pico. Y ese espacio está reservado únicamente para ese comercio. Entonces, pues eso no puede suceder. O sea, necesitamos meter orden. O sea, hay que poner hora para carga y descarga, y de ese mismo sentido, pues hay que cuidar porque esto genera una crisis de vialidad en Mendoza. Y bueno, son algunas de las situaciones que tenemos que modificar a través del reglamento. Y el reglamento pues debe impulsar el comercio. Yo te digo una cosa, nosotros daríamos facilidades para que se puedan establecer comercios, que es algo básico. Lo que no ha sucedido ahorita en este ayuntamiento. Yo pagaba por una constancia para escuelas particulares 300 pesos. Este ayuntamiento lo subió a 10,000. Pues imagínate una constancia, porque te meten ahora algo que lastima mucho a las escuelas particulares, es que te meten en protección civil, te meten a los terceros acreditados. El tercer acreditado te cobra y aparte te cobra protección civil y le das a la torre de comercio. Es que creen que porque tengas una escuela particular ganas mucho dinero, lo que no es cierto, ¿sí? Porque tienes que pagar mucho. Y cualquier comercio le pasa lo mismo, el problema de la basura. Al comercio le botan una cuenta de basura enorme y esto que origina, bueno, que al final el comercio truena. Entonces necesitamos apoyar al comerciante, necesitamos ver realmente hasta dónde puede pagar de impuesto para que pueda crecer su comercio. De mi parte, yo estaría fomentando la exención de pagos de impuestos determinados para que la gente pueda poner sus propios negocios. Y tú sabes que la renta y todavía el impuesto nos matas el comercio. Entonces, yo creo que necesitamos un ayuntamiento inclusivo con el comercio, que entienda las necesidades que tiene el empresario para que pueda crecer, y estaríamos buscando la forma, aparte de las cooperativas, las formas, porque hay programas federales para favorecer los nuevos emprendimientos. Y vamos a impulsar con todo el comercio de Camellos de Mendoza. Mendoza, que ahorita es una ciudad de servicios, pues tratamos de que crezca, que regrese a la rama de la industria, pero también en el comercio, que es lo que está vendiendo, que es el comercio del mercado y el comercio establecido,
lo vamos a impulsar totalmente para que Mendoza pues crezca, para que la gente de Mendoza se vuelva a sentir contenta de vivir en un municipio progresista, en un municipio que va cambiando, y esto va a originar que la gente se vuelva a sentir orgullosa de ser mendocino, porque ahora los mendocinos se vienen a la Canaco Orizaba y no se quedan en Mendoza. Pero venimos para llevarnos una extensión por allá. Muy bien, pues muy bien. Entonces, sí, hay un compromiso, y el compromiso es que vamos a hacer que Mendoza crezca, que nos sintamos orgullosos de ser mendocino y que todos vamos a trabajar para que Ciudad Mendoza vuelva a brillar. Muchas gracias, candidato. Pues bueno, después de haber respondido estas tres preguntas de los principales ejes que le atañen a lo que son nuestros afiliados, nos gustaría que diera un último mensaje a manera de cierre de su proyecto, de sus propuestas, para posteriormente pasar a la invitación que le haríamos de firmar algunos puntos como compromisos en caso de que los resultados le favorezcan y llegue a la alcaldía municipal. Gracias. Quiero decirle a la población, a los mendocinos y a las mendocinas, que soy el candidato de las propuestas. Yo propongo el cambio de Camerino Z Mendoza. Estamos fundamentados en lo que queremos hacer en la ciudad. Tenemos el conocimiento, el pulso y sobre todo el compromiso para apoyar a la población en este cambio que Mendoza requiere. Los invito a que este 1 de junio, con un voto reflexionado, vayan a las urnas y voten por la mejor opción, que es la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, integrada por los partidos Verde y Morena. Les queremos decir que hay un compromiso con la población de Mendoza. Hay un compromiso con el comercio. Los vamos a respetar, los vamos a ayudar, vamos a crecer conjuntamente en una nueva economía. Necesitamos una economía consolidada y vamos a trabajar por ellos. En nuestro cabildo van a tener una mano amiga que nos va a apoyar para que su comercio, para que su empresa crezca. Confíen en nosotros, vamos a transformar a Camerino Z Mendoza.